Muy buenos días. Damos inicio a este panel de la sexta jornada de Derecho Parlamentario. Ya los expositores han sido presentados, solamente quiero agregar algunos datos. El profesor Enzo Solari es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Filosofía por la misma universidad y doctor en Filosofía por la Universidad de Múnich. El profesor Cristian Viera es abogado de la misma universidad, la Católica de Valparaíso, magíster en Estudios Filosóficos de la Universidad Alberto Hurtado y doctor en Derecho por la Universidad de Deusto. Y finalmente, Sebastián Soto es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho por la Universidad de Columbia y candidato a doctor en Derecho por la Universidad de Chile. El orden de las exposiciones será el que han sido presentados cada uno de nuestros invitados, partiendo por el profesor Enzo Solari. Tiene alrededor de 15-20 minutos. Perfecto, muchas gracias, muy buenos días a todos. Agradezco muy especialmente la invitación que Rodrigo Pineda me ha formulado para estar aquí. En fin, y les voy a ofrecer algunas ideas para ver si es que estas pueden ayudarnos a discutir en torno a derechos sociales y, en mi caso particularmente, también justicia constitucional. Con Cristian Viera hemos escrito un texto no hace mucho titulado justamente Justiciabilidad de los derechos sociales, a propósito de una argumentación de Fernando Atria. Allí intentamos enjuiciar la argumentación de Atria acerca de los derechos sociales, según la cual estos no deben ser institucionalizados como derechos subjetivos que protegen primeramente un interés particular de sus titulares y exigible en concreto judicialmente, sino que Atria de acuerdo con instituciones determinadas democráticamente que protegen una dimensión de la ciudadanía caracterizable no tanto por el interés de cada cual, cuanto por el interés recíproco y general. Para ello, Atria muestra la unilateralidad de aquella argumentación. Nosotros en el texto intentamos a su vez, diría, reflejamente, identificar también alguna unilateralidad en la misma argumentación de Atria. Y es que aunque el legislador y la administración sean los protagonistas del desarrollo de derechos sociales, creemos que eso no obsta a que haya buenas razones para que la teoría jurídica y la jurisprudencia, tanto en Chile pero más ampliamente en términos comparados, los hayan tratado como derechos justiciables, aunque, claro, según una justiciabilidad limitada, no activista, sino basada en lo que yo me permitiría denominar como el potencial epistémico de la jurisdicción para mejorar dialógica y deliberativamente la política democrática. Es bastante conocido, por ejemplo, el modelo alemán, que incluye, combinando unas instituciones de seguridad social, que son por lo demás muy anteriores a la Constitución actualmente vigente, y unas instituciones que son y han sido precisadas legislativa y administrativamente, decía, en combinación con una justiciabilidad no solamente encargada a los tribunales ordinarios, sino también a un tribunal constitucional. Y a un tribunal constitucional tan poderoso como el alemán, que es capaz de emitir sendas declaraciones de inconstitucionalidad legal o administrativa. Es sabido también que, por otra parte, en el Reino Unido parece admitirse cierta, podríamos decirlo de esta manera, matizada, justiciabilidad, cierta justiciabilidad de los derechos sociales. El caso británico podría caracterizarse como uno en el que, sin haber constitucionalización de derechos sociales, sí hay, o por lo mismo, hay un acentuado escepticismo acerca de su justiciabilidad y más bien un fuerte compromiso con el valor político de este tipo de derechos, lo que se refleja, como ha dicho alguien, en la existencia de un estado de bienestar razonablemente bien constituido. El modelo del Reino Unido es un modelo, podríamos decirlo rápidamente, de revisión judicial débil, algo que introducía
hace un momento Rodrigo Pineda al presentar este seminario, un modelo en el cual los jueces, claro, pueden declarar la incompatibilidad de una ley con los derechos de la Human Rights Act sin afectar la validez de la misma ley, pero conservando, o por lo mismo conservando el Parlamento, la última palabra respecto de derogar, modificar o incluso mantener tal legislación, y en este último caso, asumiendo el costo político y también el deber de señalar explícita y públicamente tal afectación de derechos. Puede ser ilustrativo en este sentido, para terminar también con estas brevísimas alusiones al modelo británico, puede ser en algún sentido ilustrador recordar que un informe de un comité conjunto del Parlamento británico, por allá por el 2008, dijo lo siguiente, cito: los individuos no pueden exigir directamente a los jueces el cumplimiento de sus derechos sociales, pero los tribunales sí están habilitados para controlar las medidas legislativas y administrativas que se adopten para alcanzar la realización progresiva de esos derechos, bajo un estándar de razonabilidad. En fin, yo diría que puede afirmarse, las alusiones podrían ser mucho mayores y más detalladas, por cierto, pero con estas dos menciones, creo que uno podría decir con algún grado de responsabilidad que, si volvemos al comienzo, la tesis que con Cristian Viera hemos enjuiciado, la tesis de Fernando Atria, según la cual los derechos sociales no son justiciables, ha sido intensamente desafiada por instituciones y prácticas nacionales e internacionales que sí los protegen y que los protegen con algunos mecanismos de justiciabilidad, tanto constitucional como ordinaria. En este sentido, estas brevísimas alusiones al derecho comparado ya permiten por lo mismo matizar la afirmación algo diría yo, abstracta de Fernando Atria. En Chile, si bien yo diría tímidamente, también se han, por un lado, planteado las típicas objeciones contra la justiciabilidad de los derechos sociales. Esas típicas objeciones que se basan fundamentalmente en dos motivos o argumentos. Uno, el de la incapacidad de las Cortes para adjudicar, para juzgar propiamente a su respecto. Y el otro, el argumento basado en la ilegitimidad de las Cortes para adjudicar a su respecto. Cuando se dice eso, lo que se dice en el fondo es que este tipo de derechos, los derechos sociales, pueden ser realizados o implementados de muchas maneras, pero que los jueces carecen del, en fin, expertizaje, por decirlo de alguna manera, y de la responsabilidad política que los cualificaría para poder elegir entre los diferentes caminos para realizar esos derechos. Claro, ante eso, también yo diría tímidamente, en Chile se han seguido o articulado argumentos que son también más o menos parte del panorama comparado. Por ejemplo, argumentos del tipo del que, contemplando, qué sé yo, un caso como el de Sudáfrica y el estatuto que allí tiene el derecho a la alimentación, en el contexto del compromiso que está explícitamente constitucionalizado de erradicar el hambre. Una pregunta se dice en ese contexto que una corte debería hacerse es la siguiente: tal ley, tal programa administrativo, incluso tal presupuesto anual, ¿está justificado? Para responder esa pregunta, ciertamente las Cortes deberían estar conscientes de que existen muchas teorías acerca de cómo erradicar la pobreza y que es prerrogativa del gobierno, faltaba más elegir entre ellas, precisamente porque tiene responsabilidad política y el expertizaje, por decirlo bárbaramente así, necesario. Una Corte nunca está investida de titularidad para interferir con un programa honesto y racional destinado a erradicar la pobreza solo porque desaprueba la teoría política o económica que subyace a él. Una Corte debe estar obligada a respetar todas las opciones del gobierno, sea que estén inspiradas en el marxismo o en el monetarismo, sean socialdemócratas o liberales.
Pero una corte, se ha dicho, sí tendrá titularidad para requerir del gobierno que explique cómo ha pensado erradicar la pobreza. Solo eso ya serviría para mejorar la calidad del gobierno, porque todo funcionario que adopte decisiones que esté consciente del riesgo de ser llamado a justificarlas, siempre va a considerar el asunto más de cerca que si ese riesgo no existiera. Y si ante la Corte el gobierno no es capaz de ofrecer una justificación plausible del programa que ha diseñado, si no es capaz de mostrar un esfuerzo sincero y razonable para erradicar la pobreza, entonces el programa del gobierno incluso, esto es lo que ha dicho alguien, deberá ser invalidado. La Corte en ese caso estaría revisando las decisiones políticas, no adoptándolas. Esto es un argumento que, formulado fuera de Chile, ha hecho muy propio un profesor de la universidad, si no me equivoco, Diego Portales, como es Rodolfo Figueroa. Todavía en plan de alusiones y menciones, incluso más allá de Chile, yo creo conveniente recordar también en este contexto el tan célebre Brown contra Board of Education of Topeka, el famoso caso que en buena medida uno podría decir que inaugura la cuestión de la justiciabilidad de los derechos sociales, particularmente en el caso del derecho a la educación. Este caso, paradigmático a estas alturas, es un fallo que revierte una previa decisión del siglo XIX, un famoso fallo de la propia Corte Suprema norteamericana, en el que la Corte en ese momento había consagrado esta doctrina de separados pero iguales, como es célebre. En el siglo XX, en Brown, la Corte Suprema norteamericana lo que hizo fue, yo diría en buena medida, acusar a partir de la enmienda 14ª, no la inequidad en particular de algunos casos de escuelas segregadoras, sino la inequidad del entero sistema de educación estatal estadounidense, decidiendo la Corte que la separación, es decir, la generalizada segregación de niños blancos y niños negros en las escuelas públicas, volvía imposible la igualdad. Aunque las escuelas para negros y para blancos se aproximaran, incluso se igualaran en infraestructura, en personal docente, etc. Sin embargo, razonaba la Corte Suprema Americana, sin embargo, la segregación racial de la educación pública seguiría desplegando tangible e intangiblemente sus perniciosos efectos sobre los niños. Este, podríamos decir, es un litigio de los que hoy pueden llamarse con carácter estructural, que denunció la carencia de universalidad moral y política de reglas legales y administrativas, así como de decisiones judiciales y de muy particulares prácticas educativas de todo un país. Cito una parte de ese fallo. Segregar, decían entonces los jueces, a los niños en las escuelas con el único criterio de la raza, incluso cuando los medios materiales y otros factores son equivalentes, priva, esta es la pregunta, priva a los niños pertenecientes al grupo minoritario de la igualdad de oportunidades en materia educativa? Y la Corte responde, creemos que sí. Y siguen, concluimos que en el campo de la enseñanza pública no tiene cabida la doctrina separados pero iguales. Un sistema con escuelas separadas es intrínsecamente desigualitario. Estoy citando. Por lo cual afirmamos que a los demandantes y a todos aquellos que se encuentran en una situación similar, la segregación de la que se quejan les ha privado de la protección de las leyes garantizadas por la 14ª enmienda. Comentando este fallo, muchos años después, claro, Ronald Dworkin ha dicho que los jueces, yo lo diría de esta manera, por la especial justificabilidad epistémica de su tarea, los jueces, decía Dworkin, pueden identificar problemas políticos aún sin estar provistos de la legitimación que otorga la igualdad política. Por lo mismo, y con toda la falibilidad que afecta, por cierto, a cualquier juez, los jueces podrían anticipar decisiones políticas razonables
así lo dice Dworkin, anticipar decisiones políticas razonables que la propia comunidad política, a través de sus representantes, no es capaz de detectar en determinadas épocas y bajo ciertas circunstancias. Yo diría por lo mismo entonces que la tesis con la que empezaba inicialmente de Fernando Atria, que no es la del desconocimiento de los derechos sociales, como es obvio, sino la del desconocimiento de su justiciabilidad en un proceso adversarial concreto, yo diría, podríamos decirlo de esta forma, es en una medida relevante, o puede ser entendida de una manera relevante como una tesis acertada. Las razones para sostener un argumento así no se encuentran ni en la escasez económica, ni en la falta de legitimación democrática de los órganos jurisdiccionales, ni en la falta de competencia técnica de los jueces, sino peculiarmente en la estructura individualista de los derechos construidos subjetivamente, a la que su justiciabilidad en concreto transforma o acuña como derechos que protegen el interés individual. En cambio, por el contrario, los derechos sociales están construidos diversamente, ya que mientan, aluden a la dimensión de reciprocidad de la ciudadanía, siendo por ende su sentido primordialmente político-institucional. Ese sentido es precisamente el de los mecanismos que pueden ejecutar esa tendencial podríamos decirlo así, suena feo, desmercantilización de aspectos cruciales del bienestar personal y que está en el núcleo de cosas como la educación o la salud, etc. Ahora bien, yo les decía en un sentido relevante, es posible que la tesis de Atria sea acertada. Compartiendo ese diagnóstico, creo que hay ciertas dificultades en la operativa de estas premisas, principalmente por la constitutiva falibilidad y aún frecuente inoperancia de los órganos políticos parlamentarios y administrativos. Cuando tal es el caso, una pregunta que es pertinente plantear es la siguiente: ¿bastaría con defender el valor de la igualdad política que está en el corazón del ideal democrático y por tanto, por ende, bastaría con depositar la confianza en la responsabilidad y en el control de la ciudadanía? Es una pregunta bastante retórica. A mi manera de ver, la respuesta a una pregunta así es no basta, por supuesto. En esos casos, sería razonable entonces admitir una actuación jurisdiccional que al menos pueda declarar argumentativamente la inconstitucionalidad de una política pública y que provoque, incluso que fuerce una nueva deliberación democrática. Concluyendo, yo diría, la justiciabilidad de derechos sociales es posible, pero es limitada. Y lo es sobre todo si, como decía por ejemplo también Robert Alexy, el legislador, y habría que agregar el administrador, es o puede llegar a ser inoperante, pudiendo así declarar reflexivamente una inconstitucionalidad, aun cuando en tal caso, esto es lo típico, diría yo, de cualquier mecanismo de lo que se puede, y se ha llamado ya con cierta frecuencia, constitucionalismo débil. Aun cuando en tal caso, la última palabra, institucionalmente hablando, habría de seguir siendo la del órgano democrático y no la del juzgador, no la del juez. Por lo mismo, a mí me parece completamente exorbitante aceptar posibilidades como las que algunos han aceptado. Por ejemplo, las de que un juez constitucional formule directamente un mandato constitucional. O también la de que un juez constitucional fije plazos al legislador para que enmiende una legislación constitucionalmente deficitaria. En vez de estas posibilidades que me parecen, repito, exorbitantes, yo diría, tanto algunos rasgos de un fallo como el de Brown en Estados Unidos, como algunas características de formas actuales de adjudicación de derechos sociales, sugerirían la posibilidad de combinar algo así como una fuerte afirmación de derechos con medidas judiciales más bien débiles y algo así como una actividad de seguimiento fuerte de ellas, precisamente en el sentido de provocar epistémicamente a los poderes representativos, promoviendo un diálogo con estos, que alimente y que aún
fuerce en ellos, en los poderes representativos, el ejercicio de sus deberes deliberativos. Yo diría, y termino con esto, en este sentido yo creo que cabría tomarse en serio, a nivel de justicia constitucional, entre nosotros, que, claro, así como puede ser cierto, es lo que decía Hobbes en el Leviatán, no en el Leviatán, está en otro lugar esto, así como puede ser cierto que no es la verdad, non veritas, decía Hobbes, sed autoritas facit legem, así como sería cierto, decía Hobbes, que no es la verdad, sino que es la autoridad la que hace la ley. Yo también creo, y esto especialmente a propósito de la justicia constitucional, que habría que complementar aquello, sin negarlo, creo yo, diciendo que en el caso de la adjudicación del juicio propiamente tal, y particularmente respecto del llamado juicio en sentido constitucional, ahí sí que vale decir que es veritas la que hace el juicio. Veritas facit judicium. Ok, con esto termino. Muchas gracias.